Mientras sus pensamientos volaban por encima de las penurias del viaje, Florentino Ariza se aferró a la ilusión de que tarde o temprano será adelantada, aunque fuera por un gesto. Vigilaba hasta los cambios de su respiración en el ritmo del relicario que llevaba colgado sobre la blusa de Bastián, mirándola sin disimulación y sin disimulos por encima del libro que fingía leer, e incurrió en la impertinencia calculada de cambiar el sitio con el comedor para quedar frente a ella, pero no consiguió ni un solo indicio infinito de que fuera una realidad. La depositaría en la otra mitad de su secreto. Lo único que le quedó de ella, porque su compañera menor la llamó, fue el nombre sin apellido, Rosalba. Al octavo día el buque navegó a duras penas por un estrecho turbulento encajado entre cantiles de mármol, y después del almuerzo amarró en Puerto Nari. Allí debía quedarse los afectos por la nueva guerra civil. El puerto estaba formado por media docena de chozas de palma y una bodega de madera con techo de zinc, y estaba protegido por varias patrullas de soldados descalzos y mal armados, porque se tenían noticias de un plan de las insurrecciones para saquear los buques. Detrás de las casas se alzaba hasta el cielo un promontorio de montañas a bordo, pero el ataque no se produjo durante la noche, y el puerto amaneció transformado en una feria dominical, con indios que vendían amuletos de tagua y bendizajes de amor, en medio de las recueces preparadas para emprender el ascenso de 6 días hasta las selvas de orquídeas de la cordillera central. Florentino Ariza se había entretenido venciendo el descargue del buque de lomo de negro. Había visto viajar a los huacales de los Achina, los pianos de cola para las solteras del vigilado, y solo advirtió demasiado tarde que entre los pasajeros que se quedaban estaba el grupo de Rosalba. La vio cuando ya iban montados en medio del lado, con unas botas de amazona y sombrillas de colores ecuatoriales, y entonces dio el paso de que no se habían atrevido a dar los días anteriores. Le hizo a Rosalba un adiós con la mano, y las tres le contestaron del mismo modo, con una familiaridad que le dolió en las entrañas por su audacia tardía. Las vio dar la vuelta por detrás de la bodega, seguidas por las mulas cargadas con los baúles y las cajas de sombreros y la jaula del niño, y poco después la vio trepando en una fila de hormiguitas arrieras al borde del abismo y desapareciendo de su vida. Entonces se sintió solo en el mundo, y el recuerdo de que Fermina Daza había permanecido al acecho durante los días le acertó el zarpazo mortal. Sabía que iba a casarse el sábado siguiente en una boda de estruendo, y el ser que más la amaba y había de amarla hasta siempre no tendría ni siquiera el derecho de morirse por ella. Los celos, hasta entonces ahogados en llantos, se hicieron dueños de su alma. Regaba a Dios que la centella de la justicia divina fulminara a Fermina Daza cuando se supusiera jurar el amor y obediencia de un hombre que solo la quería para esposa como un adorno social, y se extasiaba en la visión de la novia, suya o de nadie, tendida boca arriba sobre las losas de la catedral de los azares navedos por el rocío de la muerte, y el torrente de espuma del velo sobre los mármoles funerarios de 14 obispos sepultados frente al altar mayor. Sin embargo, una vez consumada la venganza, se arrepentía de su propia maldad, y entonces veía a Fermina Daza levantándose con el aliento intacto, ajena pero viva, porque no le era imposible imaginarse el mundo sin ella. No volvió a dormir, y sí, a veces se sentaba a picar cualquier cosa que era homenaje al contrario. A veces se consolaba con la certidumbre de que en la embriaguez de la ficha de las bodas, y aun en las noches febriles de la luna de miel, Fermina Daza había de padecer un instante, uno al menos, pero uno de todos modos, en que alzara en su conciencia el fantasma del novio burlado, humillado y escupido, y le echara a perder la felicidad. La víspera de la llegada del puerto de Carolí, que era el término del viaje, el capitán ofreció la fiesta tradicional de despedida, con una orquesta que viento conformada por el miembro de la tripulación, y fuegos de artificios de colores desde la cabina de mando. El ministro de la Gran Bretaña había sobrevivido a la odisea con un entusiasmo ejemplar, cazado por la cámara fotográfica los animales que no le permitían montar con escopetas, y no hubo una noche en la que no se le viera de etiqueta con el comedor, pero en la fiesta final apareció con el traje de escocés de Clan MacTavish, y tocó la gaita a placer y enseñó a todo el que quiso bailar
sus danzas nacionales, y antes del amanecer tuvieron que llevarlo casi a rastras al camarote. Florentino Ariza, postrado de dolor, se había ido del rincón más apartado que cubriera donde no le llegaran ni las noticias de la parranda, y se echó encima el embriago lotorio de Tungur, tratando de resistir el escalofrío de los huesos. Había despertado a las 5 de la mañana, como despierta el condenado a muerte en la madrugada de la ejecución, y en todo el sábado no había hecho nada más que imaginar minuto a minuto cada una de las estaciones de la boda de Fermina Daza. Más tarde, cuando regresó a casa, se dio cuenta de que había equivocado las horas y que todo había sido distinto de como él se lo imaginaba, y hasta tuvo un buen sentido de reírse de su fantasía. Pero todo caso fue un sábado de pasión que culminó con una nueva crisis de fiebre, cuando le marcó para que el momento en que los recién casados se estaban fugando en secreto por la puerta falsa para entregarse a las delicias de la primera noche. Alguien que lo vio triturando de la calentura le dio un aviso al capitán, y éste abandonó la fiesta con el médico a bordo, teniendo de fuera el caso de cólera, y el médico lo mandó por precaución al camarote de cuarentena de una buena carga de brumuras. Al día siguiente, sin embargo, cuando avistaron los falladores de Caracolí, la fiebre había desaparecido y tenía el ánimo exaltado, porque en el merasmo de los sedantes había resuelto de una vez y sin más trámites que mandaba a los carajos el radiante porvenir del telégrafo y regresaba con el mismo buque a su vieja calle a las ventanas. No le fue difícil que lo llevaran de regreso, a cambio del camarote que él había cedido al representante de la reina Victoria. Tanto era así, le dije, que ya estaba inventando un sistema para instalarlo en un buque, pero él resistió todo argumento y el capitán terminó por llevarlo de regreso, no por la deuda del camarote, sino porque conocía sus vínculos reales con la Compañía Fluvial del Caribe. El viaje de bajada se hizo en menos de 6 días y Florentino Ariza se sintió de nuevo en casa propia desde que entraron en la madrugada de la antigua de la Mercedes y vio el reguero de las luces de los canoes pesqueras ondulando en la resaca del buque. Era todavía noche cuando atacaron en la ensenada del Niño Perdido, que era su último puerto de los vapores fluviales. A 9 leguas de la bahía, antes de las degradaron, pusieron el serbio del antiguo en español. Los pasajeros tendrían que esperar hasta las 6 de la mañana para abordar la flotilla de chulapas. De cualquier alquiler, la habían de llevarlos hasta su destino final, pero el Florentino Ariza estaba tan ansioso que se fue desde mucho antes de la chulapa del correo, cuyos empleados lo reconocieron como uno de los suyos. Antes de abandonar el buque, concedió la tentación de un acto simbólico. Tiró el agua del petate y lo siguió con la mirada por entre las antorchas de los pescadores individuales, hasta que salió del agua y desapareció del océano. Estaba seguro de que no iba a necesitarlo por el resto de sus días, nunca más, porque nunca más había de abandonar la ciudad que Fermina Daza. La bahía era un remanso del amanecer. Por encima de la bruma flotante, Florentino Ariza vio la cúpula de la catedral dorada por las primeras luces. Vio los palmares en la azotea y orientándose por ellos localizó el balcón del palacio de Marqués de Casueldero, donde suponía que la mujer que su desventura dormitaba todavía apoyaba sobre el hombro del esposo saciado. El sol empezaba a calentar cuando la chulapa del correo se abrió paso por entre el laberinto de veleros anclados, donde los olores inmanables del mercado público, revueltos con el apedumbre del fondo, se confundían con una sola pestilencia. La goleta de la riacha acababa de llegar y las cuadrillas de las escaleras con el agua a la cintura recibían a los pasajeros a la borda. Florentino Ariza fue el primero en saltar a la tierra desde la chalupa del puerto, y entonces no sintió nada más la fatidez de la bahía, sino el olor personal de Fermina Daza en el ámbito de la ciudad. Todo el día olía a ella. No volvió a la oficina del telégrafo. Su preocupación única parecía ser los folletines de amor y los volúmenes de la biblioteca popular que su madre seguía comprándole. No preguntó siquiera dónde estaba el violín. Reanudó los contactos con sus amigos más cercanos y a veces jugaban al billar o conversaban en los cafés, al aire libre bajo los arcos de la plaza de la catedral, pero no volvió a los bailes de los sábados. No podía concebirlo sin ella.
La misma mañana en que regresó del viaje, incluso se enteró de que Fermina Daza estaba pasando la luna de miel en Europa, y su corazón aturdido dio por hecho que se quedaría a vivir allá. Si no, para siempre, si por muchos años. Esa incertidumbre le confundió las primeras esperanzas de olvido. Pensaba en Rosalba, cuyo recuerdo se hacía más ardiente a medida que se apaciguaban los otros. Fue por esa época que se dejó crecer el bigote de punteras engargoladas que no había de quitarse por el resto de su vida, y le cambió el modo de ser y la idea de la sustitución del amor. Lo sometió por caminos imprevistos. El olor de Fermina Daza se fue haciendo un poco a poco menos frecuente e intenso, y por último solo quedó en las gardenias blancas. Andaba al garete sin saber por dónde continuar la vida. Una noche de guerra en que la célebre viuda de Nazaret se refugió aterrada en su casa porque la suya había sido destruida por un cañonazo durante el sitio del general rebelde Ricardo Gaetano Beso. Fue Tránsito Ariza la que agarró la ocasión de vuelo y mandó a la viuda por el dormitorio del hijo, con el pretexto de que en el suyo no había lugar, pero en realidad con la esperanza de que otro amor le curara lo que no le dejaba vivir. Florentino Ariza no había vuelto a hacer el amor desde que fue desvirginizado por Rosalba en el camarote del buque, y le pareció natural, en una noche de emergencia, que la vida durmiera en la cama y en el hamaca, pero ya ella había decidido por él. Sentada en el borde de la cama donde Florentino Ariza estaba acostada, sin saber que, mientras tanto, empezó a hablar de su dolor inconsolable por el marido muerto 3 años antes. Y empezó, mientras tanto, iba quitando encima y arrojando los aires lo que corresponde a la viudez, hasta que no le quedó puesto ni el anillo de bodas. Se quitó la blusa de tafetán con bordados de mostacilla y la arrojó a través del cuarto en la paltroma del rincón. Tiró el corpiño por encima del hombro hasta el otro lado de la cama. Se quitó de un solo tirón la falda tallada por el pollerín de volantes, la faja de raso de liguero y los fúnebres medias de seda, y desapareció todo por el piso, hasta que el cuarto quedó tapizado con las últimas piltrafas de su duelo. Lo hizo con tanto aldrozo y con unas pausas tan bien medidas que cada gesto suyo parecía celebrado por los cañonazos de las tropas de asalto, que estremecían la ciudad desde los cimientos. Florentino Ariza trató de ayudarla a soltar el broche del ajustador, pero ella se la anticipó con una maniobra diestra, pues en 5 años de devoción matrimonial había aprendido a abastecer de sí misma en todos los trámites del amor, incluso sus precámbulos, sin que nadie ayudara a nadie. Por último le quitó los calzones de encaje, haciéndolos resbalar por las piernas con su movimiento rápido de nadadora, y se quedó a carne viva. Tenía 28 años y había parido 3 veces, pero su desnudez conservaba intacto el vértigo de soltera. Florentino Ariza no había de obtener nunca cómo unas ropas de penitentes habían podido disimular los ímpetus de aquella podranca carrera que le desnudó sofocada por su propia fiebre. Antes de esa noche y desde ahora de la gracia en que su madre lo parió, no había estado nunca ni siquiera en la misma hora y en la misma cama de un hombre distinto al esposo muerto. No se permitió el mal gusto de los remordimientos, al contrario, desvelada por las bolas de candela que pasaban zumbando sobre los tejados, siguió evocando hasta el amanecer las excelencias del marido, sin reprocharle otra descaridad que lo hubiese puesto sin ella, y reprimida por la incertidumbre que nunca había sido tan suyo como lo era entonces. Dentro de un cajón clavado en los 12 clavos de los 3 pulgadas y a los metros debajo de la tierra. Soy feliz, dijo, porque solo ahora sé con seguridad dónde está cuando no está en la casa. Aquella noche se quitó del luto, de un golpe, sin pasar por el intermedio, se hizo de las blusas de florecitas grises, y su vida se llenó de canciones de amor y trajes provocativos de guacamayas y mariposas pintadas, y empezó a repartir el cuerpo a todo el que quisiera pedírselo. Derrotadas por las tropas del general Gaetano Beso, al cabo de 63 días del sitio, ella reconstruyó la casa refundada por el cizañoso. Ese fue su nido de amor, como ella lo llamaba sin ironía.
donde solo recibió a quien fue su gusto, como cuando quiso y cuando quiso, y sin cobrar a nadie ni el cuartillo, porque consideraba que eran los hombres los que hacían el favor. En casos muy contados aceptaba un regalo, siempre que no fuera oro, y era de manejos tan hábiles que nadie hubiera podido mostrarle un escándalo público. Nadie le preguntó si era cierto, si nunca habló de eso, si ni siquiera nada en su vida. Era, según ella, quien muerta daba risa, su única mujer libre de provincia. La vida de Nazaret no faltó nunca a las citas ocasionales de Florentino Ariza, ni una en la de los tiempos más aterradores, y siempre fue sin pretensiones de amar ni ser amada, aunque siempre con la esperanza de encontrar algo que fuera como el amor, pero sin los problemas del amor, algunas veces en el que ni siquiera iba a su casa y entonces le gustaba quedarse empapados. Te adoro porque me volviste puta. Dicho de otro modo, no le faltaba razón. Florentino Ariza la había despojado de la virginidad de un matrimonio convencional, que era más perniciosa que la virginidad congénita y la abstinencia de la viudez. Le había enseñado que nada de lo que se haga en la cama es inmoral, si contribuye a perpetuar el amor, y algo que había de ser entonces la razón de su vida, la convenció de que uno viene al mundo con sus polvos contados y que los que se usan por cualquier causa propia o ajena, voluntaria o forzosa, se pierde para siempre. El mérito de ellas fue tomarlo al pie de la letra. Sin embargo, porque quería conocerla mejor que nadie, Florentino Ariza no pudo entender por qué era tan solicitada una mujer de recursos tan pueriles, que además no paraba de hablar de la cama que se encojaba en el esposo muerto. La única explicación de que se le ocurrió y que nadie puede desmentir fue que la viuda de Nazaret le sobraba la ternura, lo que le faltaba en artes marciales. Empezaron a verse con menos frecuencia a medida de que ella escuchaba sus dominios y a medida que él exploraba los suyos, tratando de encontrar alivio en los viajes dolencias de un corazón despligado, y por fin se olvidaron sin dolor. Fue el primer amor de cama de Florentino Ariza, pero en vez de haber hecho con ella una unión estable, como su madre lo soñaba, ambos lo aprovecharon para lanzarse a la vida. Florentino Ariza desarrolló métodos que parecían inverosímiles en un hombre como él, taciturno y escuálido, y además vestido como un anciano de otro tiempo. Sin embargo, tenía dos ventajas a su favor. Una era un ojo entero para reconocer de inmediato a la mujer que lo esperaba, así fuera de en medio de mucha incertidumbre, y aún así lo cortejaba por cautela, pues sentía que nada le causaba más vergüenza ni era más humillante que una negativa. La otra ventaja era que ella lo identificaba de inmediato como un solitario necesitado de amor, un manestroso de la calle con una humildad de perro aplicado en la medida de las condiciones, sin pedir nada, sin esperar nada de él, aparte de la tranquilidad de conciencia de haberle hecho el favor. Eran sus únicas armas, y con ella liberó batallas históricas pero de secreto absoluto, que fue registrada en un rigor del notario en un cuaderno cifrado reconocido entre muchas con un título que lo hacía todo. Ellas. La primera anotación la hizo con una viuda de Nazaret, 50 años más tarde, cuando Fermina Daza quedó libre de su condena sacramental. Tenía unos 25 cuando cuadernos de 622 registros de amores continuados, aparte de que incontables aventuras fugaces que no necesitaban ni una nota de claridad. El propio Florentino Ariza estaba convencido al cabo de 6 meses de amores desafortunados, eso con la viuda de Nazaret, de que había logrado sobrevivir al tormento de Fermina Daza. No solo le creyó, sino que le comentó varias veces del tránsito a Ariza durante casi 2 años que duró el viaje de bodas, y siguió creyéndole en un sentimiento de liberación sin fronteras. Hasta el domingo de su mala estrella, que la vio de pronto sin ningún anuncio del corazón, cuando ella salía de la misa mayor del brazo de su marido y asediada por la curiosidad y los halagos de su nuevo mundo. Las mismas damas de alcurnia, que al principio las menospreciaban si se burlaban de ella por ser adversaria sin nombre, se desvivían porque se sintiera como una de las suyas. Florentino Ariza necesitó un instante de reflexión para conocerla. Era otra. La compostura de persona mayor, los botines de ella, era distinto y fácil, como si todo fuera suyo desde su origen. La encontró más bella y juvenil que nunca, pero irrecuperable, como nunca, aunque no comprendió la razón hasta no ver la curva de su vientre bajo la túnica de seda.
Estaba encinta de 6 meses. Sin embargo, lo que más lo impresionó fue que ella y su marido formaban una pareja admirable, y ambos manejaban el mundo de la tanda con tanta fluidez que parecía flotar por encima de los escollos. De la realidad, Florentino Ariza no sintió celos ni rabia, sino un gran desprecio de sí mismo, y se sintió pobre, feo, inferior, y no solo indigno de ella, sino de cualquier otra mujer en la tierra. Así que había vuelto. Regresaba sin ningún motivo para arrepentirse del vuelco que le había dado a su vida. Al contrario, cada vez estuvo menos, sobre todo después de sobrevivir a la cuesta de los primeros años. Más meritorio aún en el caso de ella, que había llegado a la noche de bodas, todavía con las brumas de la inocencia. Había empezado a perderla en el curso de su viaje de la provincia por esta prima y de Bránnica. El Valledupar entendió por fin que los gallos contorneaban a las gallinas. Presenció la ceremonia brutal de los burrios. Vio nacer a los terneros y oyó hablar a las primas con naturalidad de cuáles parejas de la familia seguían haciendo el amor, y cuáles y cuándo y por qué habían dejado de hacerlo, aunque siguieran viviendo juntas. Fue entonces cuando se inició con los amores solitarios, con la rara sensación de estar descubriendo algo que sus instintos sabían desde siempre. Primero en la cama, con el aliento amordazado para no declararse en el dormitorio comprado, con media docena y pilares, después de 2 manos tumbado en la bartola del piano del piso del baño. Sin embargo, a pesar del embrujo de aquellos ritos iniciales, siguió arrastrando la carencia de que la pérdida de la virginidad era unos sacrificios sangrientos. De modo que en su fiesta de bodas, una de las más ruidosas de las prostimarias del siglo pasado, transcurrió para ella en la víspera de horror. La antigua de la luna de la miel lo afectó mucho, más que el escándalo social por el matrimonio con un galán que no había dos en esos años desde que empezaron a correr las amonestaciones de la misa mayor de la catedral. Pero apenas si las veía pasar, pues solo miedo de que era capaz le tenía ocupado por la inminencia de la violación. Aunque ella no le hicieran a propósito, en una clase acostumbrada para dar burlas históricas a bajar la cabeza ante los hechos cumplidos. Así que todo cuanto le era adverso se le iba poniendo de parte suya a medida que la boda se había irrevocable. Ella lo notaba en los cambios regulares del cortejo de mujeres lívidas, degradadas por las artritis y los resentimientos, que un día se convencían de la vanidad de sus intrigas y parecían sin anunciarse en el parquecito de los evangelios, como si fueran la propia casa, cargados de recetas de cocina y de regalos augurales. Tránsito Ariza conocía aquel mundo, aunque solo una vez lo sufrió en carne propia, y sabía que sus dientes merecían de en vísperas. Una vez lo sufrió en fiestas grandes a pedirle el favor de que desenterrara múcuras, de prestar a joras empeñadas solo por las 24 horas mediante el pago de un interés adicional. Hacía mucho tiempo que no le ocurría como esa vez, que las músculas solo quedaron vacías para que las señoras de apellidos largos abandonaran los santuarios de sombras y aparecieran radiantes. En una boda como no se vio de otra manera el esplendor en el resto de los siglos, y cuya gloria final en su palidez del doctor, 3 veces presidente de la República, filosófico, poeta y autor de la letra de himno nacional, según podía aprenderse desde entonces en algunos diccionarios recientes de Fermina Daza, llegó al altar mayor en la catedral el brazo de su padre, a quien el traje de etiqueta le confundió por un día de aire equivocado de responsabilidad. Se casó para siempre frente al altar mayor de la catedral en una misa consagrada por 3 obispos. En la intemperie de Florentino Ariza, que a esa hora llevaba delirios de la fiebre, muriendo por ella, en la intemperie de un buque que no había que llevarlo al olvido. Durante la ceremonia y después de la fiesta mantuvo una sonrisa que parecía fijada con el aleluya. Su gesto, y sin alma, de algunos malinterpretaron como la sonrisa de burla de la victoria, pero en realidad era un pobre recurso para disimular su terror de virgen recién casada. Por fortuna, las circunstancias imprevistas junto a la comprensión del marido resolvieron sus 3 primeras noches sin dolor. Fue provisional. Un barco de la Compañía General Trasquilate
Con el itinerario trastornado por el mal tiempo del Caribe, anunció con un solo 3 días de anticipación que adelantaban la salida de 24 horas, de modo que no zarparía por La Rochelle el día siguiente de la boda.